Compañeros, muy buenos días para todas y para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra barra académica el día de hoy. Vamos a tocar un tema muy interesante y es el valor probatorio de los informes de policía judicial y pues particularmente lo que tiene que ver con las fuentes humanas no formales. Esto a propósito de una demanda de casación que presenté y que prosperó, que tiene el radicado 1162 del año 2022, 51760, que entre otras cosas pues ha sido bastante publicitada en los diferentes grupos jurídicos y se ha aludido en muchas oportunidades a ella. Y va a ser importante pues abordar este tema porque como defensores públicos y como abogados en ejercicio de nuestra profesión, con muchísima frecuencia nos vamos a encontrar con este tipo de problemáticas en donde pues básicamente se incorporan las noticias criminales, se incorporan los informes de policía judicial, se incorpora la totalidad del contenido del documento donde se plasma un informe de investigador de campo y en algunas oportunidades no distinguimos qué es lo que constituiría eventualmente prueba documental, qué es lo que no constituye prueba documental, cuál sería el valor probatorio que estos informes podrían tener y qué es lo que debemos hacer en el ejercicio de nuestra actividad como defensores públicos. Entonces espero que esta barra sea de mucha utilidad para todos ustedes y que igualmente pues tengamos la oportunidad de ejercer algún tipo de discusión al respecto. También previo a ello recordarles que el próximo martes tenemos un espacio con la señora defensora regional donde pues vamos a abordar diferentes temas concernientes a nuestra actividad como defensores públicos, razón por la cual el próximo jueves no tendremos el espacio de la barra académica en razón a que ese espacio con la señora defensora va a suplir nuestro espacio ordinario. Retomaríamos entonces dentro de 15 días con plena normalidad. Bueno, vamos entonces a iniciar con algunos conceptos básicos. Recordemos entonces que el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal establece que una vez se tiene conocimiento de una noticia criminal, pues se inicia el desarrollo de todos los actos urgentes para luego desplegar un informe ejecutivo donde se plasmen todas las actividades que se desarrollaron y la hipótesis que es presentada por los funcionarios de policía judicial. Ese contenido del artículo 205 es muy importante para nosotros porque es el único espacio donde la ley posibilita el ejercicio de actividades autónomas por parte de los funcionarios de policía judicial. Ojo, autónomas, pero bajo la coordinación del fiscal que tiene en su poder la investigación a cual se le repartió. Entonces, cuando se genera esa noticia criminal, pues básicamente surgen esos tres momentos en donde se crea entonces la noticia criminal, aparece entonces lo que todos conocemos como el SPOA, se crea el número único de noticia criminal, se desarrollan esos actos urgentes y se presenta el informe ejecutivo. Dentro del desarrollo de esos actos urgentes, el artículo 205 establece unas situaciones bien particulares que, por ejemplo, la toma de una declaración jurada y el interrogatorio podrían constituir actos urgentes y sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque el funcionario de policía judicial no puede tomar declaración jurada, esto puede hacerlo solo el fiscal en lo que el artículo 347 conoce como exposiciones, y tampoco puede tomar interrogatorios, porque el interrogatorio se le toma al indiciado, es un acto potestativo del indiciado, no es un acto urgente, requiere abogado y lo toma directamente el fiscal, o puede el fiscal delegar al funcionario de policía judicial, pero estando en presencia el funcionario de la Fiscalía General de la Nación. Una vez se han desarrollado los actos urgentes, todas las actividades que se desarrollan por parte de la Policía Judicial, pues se desarrollan en el marco de órdenes del fiscal. Algunas órdenes tienen control de legalidad previo, otras control de legalidad posterior, otras control de legalidad previo y posterior, pero todas tienen una orden del fiscal. Cuando nosotros hablamos de los informes ejecutivos, pues nos podemos centrar en el contenido del artículo 209 del Código de Procedimiento Penal y que nos dice o que nos habla del informe de investigador de campo. ¿Y qué debe contener el informe de investigador de campo? Pues la descripción clara y precisa de la forma técnica e instrumentos utilizados en la actividad investigativa que se refiere al informe, la descripción clara y precisa de los resultados de la actividad investigativa, una relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia física descubiertos, así como de su recolección, embalaje y sometimiento a cadena de custodia. Técnicamente, pues tendrían que decir hallazgo, fijación, recolección,
embalaje y sometimiento a cadena de custodia, que son todos los pasos de cadena de custodia, y se acompañará el informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios que hubiese realizado. Insisto, el interrogatorio se le toma al indiciado en los términos del artículo 282, razón por la cual no podría ser esto, pues, propio de un acto urgente en el desarrollo de las mismas. Esto o este concepto del informe investigador de campo ha dado lugar a que en muchas oportunidades surge la discusión. Se entiende entonces el informe investigador de campo como prueba documental. Podríamos decir entonces que tiene el tratamiento de prueba documental. Y aquí pues vamos a hacer una precisión importante, y es que una cosa es el documento y otra cosa es la prueba documental. Entonces, dentro de este aspecto, pues realizaremos esa anotación. Lo segundo, el concepto que encontramos en el artículo 221 como el respaldo de los motivos fundados y que nos habla del informante, ¿correcto? El concepto del informante. Entonces, el informante es aquella fuente humana que puede ser formal o no formal, dependiendo del momento procesal y si revela o no su identidad, pero empecemos por considerar al informante como aquella fuente humana que ha tomado la determinación de no dar a conocer sus datos. Y ese informante, pues ha sido, digamos, en muchas oportunidades una de las piedras en el zapato, en algunas oportunidades para la Fiscalía, en otras oportunidades para la defensa, por la complejidad en la que se maneja. Existe entonces la obligación de que se dé un tratamiento diferenciado al informante en razón a múltiples aspectos, como por ejemplo la necesidad del acto investigativo, o por ejemplo la necesidad de protección de la garantía de la vida y seguridad del informante, la continuidad de la actividad investigativa que puede estar desarrollando un agente encubierto, por ejemplo, la posibilidad entonces de que si se revela la identidad del informante, pues cese el desarrollo de los actos investigativos, pero el hecho de que se le dé un tratamiento diferenciado a ese informante no puede significar de ninguna manera que se dispense el desarrollo de actividades que no van a tener control. ¿Qué nos ha dicho la Corte Constitucional en una sentencia que obligatoriamente todos los penalistas debemos conocer, la 673 del año 2005? La declaración jurada de testigo informante para efectos del decreto de un registro de allanamiento, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, por mucho que se intente decir algo, yo no entiendo por qué a veces como que complicamos las palabras. ¿Qué implica registrar y allanar? Implica un contrasentido. Es decir, yo primero registré y luego allané. Realmente yo primero allano el inmueble y luego registro el inmueble. Sin embargo, el uso de las muletillas en el lenguaje nos ha llamado o nos ha llevado a que siempre digamos registro, allanamiento. Realmente es allanamiento y registro. Pero insisto, bueno, continúo. Para el decreto de un allanamiento y registro cumple la única labor de servir de soporte para establecer con verosimilitud que existen motivos fundados para decretar una medida restrictiva al derecho a la intimidad, mas no constituye como tal una prueba con respecto a la responsabilidad del imputado. En otros términos, la declaración jurada del testigo informante, al igual que los demás elementos materiales probatorios y la evidencia física, constituyen tan solo instrumentos para direccionar y encauzar la actividad investigativa del Estado, mas no se trata de un medio probatorio para establecer la existencia del hecho punible ni el grado de responsabilidad penal del imputado. En otras palabras, la declaración jurada o la declaración o entrevista de la fuente humana no formal es un criterio de orientación en punto a el estado de conocimiento de la inferencia razonable de autoría o participación. En ese orden de ideas, esa inferencia razonable de autoría o participación puede estar soportada en la declaración de una fuente humana no formal, siempre y cuando el funcionario de policía judicial desarrolle otros actos de investigación que permitan la corroboración de esa información entregada por la fuente humana no formal. Doctor Julio, por favor apague su cámara. Dios bendito. Entonces, esta declaración de la fuente humana no formal pues sirve como un criterio de orientación para el desarrollo del acto indagación, del acto de indagación o el acto de investigación, mas no constituye ningún otro acto de naturaleza investigativa. Bueno, y sabemos igualmente que aunque la información de la fuente humana no formal es apta para el desarrollo de actividades de allanamiento y registro y puede ser reservada, pues la Corte Constitucional ha establecido que esta fuente humana no formal
pues no puede ser reservada para efectos del juez en función de control de garantías. El juez en función de control de garantías tendrá la oportunidad de conocer los datos de esta persona y participar eventualmente de un interrogatorio frente al mismo. Yo creo que nunca en la vida me ha tocado ver que un juez de control de garantías llame de manera privada a la fuente humana no formal para efectos de que desarrolle un interrogatorio acerca de las razones por las cuales tiene ese conocimiento. Y pues la Corte Constitucional en la sentencia 673 del año 2005 declara exequible la expresión contenida en el artículo 221 que dice que cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable. Por ese cargo, pues se declara la exequibilidad en el entendido de que en el caso de los informantes, el fiscal podrá eventualmente interrogarlo a fin de apreciar mejor su credibilidad y que los datos del informante, de todas maneras, los datos del informante serán reservados inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantía, bajo el entendido de que esa reserva no vincula al juez en función de control de garantías para efectos de tener conocimiento de estas personas. Doctor Juan, le voy a pedir también que apague su cámara para que pueda continuar con su importante actividad. Bueno, igualmente vamos a tener claros dos conceptos, o son dos conceptos importantes que tenemos que diferenciar. Uno, el concepto de documento. El artículo 424 del Código de Procedimiento Penal nos dice que para efectos de el manejo del código se entiende por documentos los textos manuscritos, mecanografiados, impresos, las grabaciones magnetofónicas, los discos de todas las especies que contengan grabaciones, grabaciones fonópticas o videos, películas cinematográficas, grabaciones computacionales, los mensajes de datos, el telex, telefax, similares, fotografías, radiografías, ecografías, tomografías, electroencefalogramas, electrocardiogramas o cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores, por ejemplo, el papel moneda. El concepto de documento es un concepto muy amplio, como igualmente lo define el Código Penal, creo que en el artículo, bueno, no recuerdo en este momento el contenido o la norma del Código Penal que nos habla de qué es un documento, pero el concepto de documento es un concepto amplio. Podríamos decir que documento es todo aquel o toda aquella manifestación de la inteligencia y de la espiritualidad humana que se plasma en algún mecanismo para su difusión. Y digo mecanismo para su difusión y no papel o no fotografías porque pues obviamente hemos avanzado muchísimo en esto. Un mensaje de datos, por ejemplo, como ese impulso que nos permite entonces conocer a través de un mensaje binario, quizás, no soy experto en el tema, una reproducción de la inteligencia humana que va a ser captada y que va a ser analizada. Entonces ahí podemos entender que existe una de esas manifestaciones. Un documento es pues todo aquel aspecto o todo aquel elemento o todo aquel objeto en donde se ha manifestado una visión de la inteligencia humana donde se ha intentado comunicar alguna expresión de esa espiritualidad del ser humano. Ahora, prueba documental no es lo mismo que documento. Toda prueba documental está consignada en un documento, mas no todo documento constituye prueba documental. ¿Y por qué no constituye prueba documental todo documento? Porque la prueba documental es aquella que tiene un contenido declarativo autónomo e independiente al contenido mismo del documento. Me explico. Un registro civil de nacimiento da cuenta entonces de que efectivamente una persona nació viva, nació en determinada fecha, nació en determinada ciudad y fue registrada por X y Y personas o solo por X. Y de ello da fe pública el notario. Entonces ahí estamos hablando de una manifestación de la inteligencia humana que tiene un contenido declarativo autónomo, que en este caso es todo esto que he expresado con anterioridad. Ahora, una entrevista se plasma dentro de un documento, no necesariamente un documento escrito, también puede ser un video. Ahí hay una entrevista de una persona. Y esto no tiene un contenido declarativo autónomo porque con base en el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, en el juicio oral solo es prueba aquella que se practica en presencia del juez de las partes sometido a las reglas de publicidad, contradicción, confrontación, concentración y mediación ante el juez de la causa. ¿Y qué significa todo esto? Pues que esa entrevista no puede en principio tener un contenido declarativo autónomo por varias situaciones. No se practicó en la audiencia de juicio oral, no se practicó en presencia de las partes
de las partes, no se le tomó juramento al testigo, no se practicó sometiéndolo a las reglas de contradicción y confrontación. De ahí entonces que no pueda tener un contenido declarativo autónomo. Excepción, artículo 438. Si la persona que dio esa entrevista fallece, pierde la memoria, está desplazada, se trata de niñas, niños o adolescentes víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, entre otros, si se trata de escritos de pasada memoria, se podrá hacer entonces uso de la excepción contenida en el artículo 437 y 438 y tener esa manifestación de la inteligencia humana plasmada en un documento como prueba autónoma. Y de hecho, no sería una prueba documental, sería una prueba de referencia. La prueba de referencia sería la declaración rendida por ese testigo encontrándose o teniendo como contenedor pues un documento que sirve de soporte de la misma. Lo que quiero decirles en términos sencillos es que lo que convierte un documento en prueba documental no es que se encuentre dentro de un documento, es que efectivamente tenga ese contenido declarativo autónomo, bien sea porque de manera ordinaria el documento en sí mismo puede dar fe de ese aspecto o porque en razón a una de las excepciones pueda dársele ese tratamiento. Que hay un punto importante que me parece de relevancia resaltar. En el sistema de la Ley 600 de 2000, propio del sistema de permanencia de la prueba, pues teníamos un sistema puramente escritural. De hecho, pues nos encontrábamos que inclusive las actividades que se desarrollaban de manera verbal, como por ejemplo una entrevista, pues se tomaban por escrito, o una declaración, mejor, una declaración jurada de un testigo se tomaban por escrito. En la Ley 906 del año 2004, pues tenemos un sistema con una tendencia hacia lo oral, hacia la oralidad. Y en ese sistema de tendencia hacia lo oral, inclusive aquellos aspectos que van a ser documentados, pues se llevan a través del método de la oralidad. Por ejemplo, la prueba documental de conformidad con el artículo 431 tiene que ser para su incorporación leída en la audiencia de juicio oral, es decir, verbalizada. Esto no es óbice para que algunos aspectos puedan desarrollarse también de manera escrita. Por ejemplo, en la Ley 906 lo más común es que las entrevistas se plasmen por escrito, pero esto es un aspecto puramente pragmático, bien podrían hacerse en video. Sí, ayer tenía un interrogatorio el indiciado y el fiscal me decía, mira, a mí me encantan las audiencias, las entrevistas grabadas en video. ¿Cuál es el problema? Que hemos ido ante los jueces de control de garantías y les decimos que vean el video y el juez nos dice, no, dígame en qué parte se encuentra eso y tráigamelo, digámoslo, recolectado por escrito para que yo vaya directamente al párrafo donde se encuentra ese motivo fundado. Entonces se ha hecho más por un tema de naturaleza práctica. Documentos anónimos. Los documentos cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por algunos de los procedimientos previstos en el capítulo se considerarán anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio. El artículo 426, si la memoria no me falla, nos dice que el documento puede autenticarse porque está presente allí la persona que lo elaboró, mecanografió o la persona a la que le dio impresión al documento. Entonces puede dar fe de la autenticidad de ese documento. O porque se le pone presente a la parte contra la cual se aduce el documento. O porque existe un documento que se encuentra signado por una firma digital que certifica su autenticidad. U otras situaciones. ¿Yo por qué puedo autenticar una fotografía de mi casa? Cuando se me ponga de presente la fotografía, yo le voy a decir, sí, claro, es que esa es mi casa. ¿Y usted por qué sabe que es su casa? Pues básicamente porque vivo ahí, porque es mi casa. Estas son las paredes de mi casa, es la pintura de mi casa, es la puerta de mi casa, es la que yo construí, es mi casa. ¿O usted por qué sabe que esa es la escena del delito y se le está poniendo de presente en esa fotografía? Se me está poniendo de presente y yo estuve ahí y recuerdo que en ese momento se tomó la fotografía. Yo autentico el documento porque puedo dar fe de que efectivamente se trata de lo mismo que se me pone de presente. Si el documento es anónimo, si se trata de una fuente humana no formal, si se trata de una información que no puede ser verificada o autenticada, pues simplemente no se permite la recolección e incorporación de ese elemento al no existir entonces una autenticación del mismo. ¿Qué nos ha dicho la jurisprudencia desde hace muchísimos años? Aquí me pongo en cita
de la decisión del año 2006 25738. Los elementos materiales probatorios, la evidencia física, la información legalmente obtenida, las entrevistas, los informes de policía judicial y todos esos elementos de prueba no son pruebas autónomas. Sirven como actos de preparación del caso para la fiscalía y para la defensa, tienen la virtualidad de ser útiles para impugnar la credibilidad de un testigo o para el refrescamiento de su memoria. E igualmente, pues con la decisión SP606 del año 2017, pues la Corte Suprema de Justicia de alguna manera modifica su criterio y nos dice que también pueden servir como pruebas autónomas en estos eventos en donde existe una modificación total de la declaración por parte del testigo y se alude entonces a un fenómeno de retractación. En estos casos se permite su uso como lo que hemos conocido como el testimonio adjunto. Entonces, no son pruebas autónomas, nunca han sido o nunca han podido ser utilizadas como pruebas autónomas. Sin embargo, la reflexión del día de hoy es muy sencilla y eso no ha sucedido. ¿Será que todavía no nos encontramos con despachos judiciales donde se incorpora el informe de investigador de campo o inclusive se incorpora el acta de incautación de los elementos de prueba o se incorpora el informe ejecutivo junto con todos sus anexos? Esto pues para la reflexión del caso. Diferencia entre entrevista y testimonio. Entonces, la entrevista se da en fase de indagación, no se toma bajo la gravedad de juramento, se toma por la parte o por su investigador, se realiza sin la presencia de la contraparte ni del juez, no se someten a contradicción o confrontación, no existe control de la mentira, el falso recuerdo, la imprimación del recuerdo colectivo, la pregunta sugestiva, constituyen declaraciones anteriores al juicio oral que excepcionalmente pueden servir como prueba de referencia, mientras que el testimonio se da en sede de juzgamiento bajo la gravedad de juramento, se toman interrogatorio cruzado de testigos y ante el juez le realiza las previsiones de ley, le establece la obligación de decir la verdad, las partes como mínimo fiscalía y defensa pueden someter a contradicción y confrontación la declaración y se ejercen todos los controles que puedan existir constituyendo realmente la prueba judicial. Entonces, ¿qué sucede con el elemento de prueba en donde existen X o Y manifestaciones? Para que puedan constituir prueba, pues tiene que venir el testigo que realizó o que tuvo esa verificación directa y personal de los hechos para rendir la declaración sobre el particular. Estos días la Corte Suprema de Justicia saca una providencia, la compartieron en el grupo de Coldefensa y se aludía entonces a la diferencia o se decía que el testimonio de Díaz constituía prueba de referencia. Realmente el testimonio de Díaz no constituye prueba de referencia. El testimonio de Díaz en el derecho puertorriqueño, reglas de evidencia de Puerto Rico, por ejemplo, se trata como el famosísimo caso del Jersey. Y en Puerto Rico sí se le atribuye la connotación de prueba de referencia, pero realmente en nuestro Código de Procedimiento Penal el testimonio de Díaz es un problema de conocimiento personal con base en el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal. El testigo solo puede declarar sobre aquellos aspectos que de manera directa y personal haya podido tener la oportunidad de conocer, mientras que la prueba de referencia es una declaración anterior a la audiencia de juicio oral que sirve para hacer más o menos probable los hechos jurídicamente relevantes y que tiene que constar en un medio de prueba que soporte la existencia de ese elemento, lo que difiere entonces del contenido del conocimiento personal. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la Corte Suprema de Justicia? Decisión 25738. En conclusión, las exposiciones previas son simples actos de investigación del delito y sus autores que no constituyen en sí misma prueba alguna, pues su finalidad es la de preparar el juicio oral, proporcionando los elementos necesarios a la Fiscalía de la Defensa para la dirección de su debate ante el juez de conocimiento, por lo que para que puedan hacer parte del juicio como impugnación, además de haberse practicado con las formalidades que el ordenamiento procesal establece, debe observarse el procedimiento explicado, es decir, descubrimiento, enunciación, solicitud, decreto, práctica, y el testigo tiene que dar fe de esos aspectos. Se concluye que no pueden introducirse las declaraciones previas como prueba autónoma e independiente, pues en tratándose del sistema acusatorio penal, al juicio deben comparecer personalmente la víctima o los testigos que rindieron las mismas, lo cual no ocurre en este evento, siendo evidente entonces que en cuanto a la configuración del error, le asiste razón al casacionista. Este caso fue un caso de violación indirecta a la ley sustancial, error de hecho, falso juicio de existencia por suposición. Y también en la decisión 1273 del año 2021 se nos dice que
es evidente que tanto el juez como los sujetos procesales, entre ellos el abogado que para ese entonces representaba los intereses del procesado, dieron un tratamiento inadecuado a las entrevistas rendidas por los testigos de cargo, al incorporarlas como prueba documental en el juicio oral. Ello porque el artículo 374 realmente aquí nos dice que es el 347, perdón, expresamente consagra que la posibilidad de utilizar las declaraciones anteriores al juicio, pero para refrescar la memoria del testigo, para impugnar su credibilidad de manera alguna como prueba autónoma. Aunque existen eventos en que las declaraciones anteriores del juicio oral pueden ser incorporadas como medio de prueba, esto es, cuando el testigo no se encuentra disponible en los supuestos de los artículos 438, como testimonio adjunto cuando el testigo comparece al juicio para cambiar su versión anterior o retractarse de la misma. Aquí está la decisión 44950, que es la misma SP 606 del año 2017. Y en estos casos se advierte pues como eventos en los que pueden incorporarse esas entrevistas. Bueno, ¿qué pasa con los informes de policía judicial? Aquí tocamos ya la decisión 1162 del año 2022, que es la casación a la que vamos a hacer referencia el día de hoy. Como lo indica la práctica judicial, estos informes son contentivos de la declaración o versión anterior sobre lo directamente percibido por el servidor de policía judicial en desarrollo de su actividad. A manera de ejemplo, pueden presentar información detallada sobre la captura del procesado, las circunstancias en que se adelantó la diligencia de registro de allanamiento, así como también, dado el caso, sobre la incautación de elementos. En tal virtud, su contenido puede ser determinante para establecer la responsabilidad penal. En otros eventos, como cuando en tal documento se describe la participación del procesado en la conducta punible. Es por ello que para su presentación como prueba en el juicio oral afecta la garantía de defensa del acusado en su componente relacionado con el derecho a interrogar a quienes, dadas las circunstancias, pueden tener el carácter de testigos de cargo, sin desconocer adicionalmente que tales informes pueden incluir además declaraciones de terceros constitutivos de prueba de referencia proscrita en el ordenamiento, salvo las excepciones legales. Por lo tanto, de pretender hacer valer tal información en el juicio y convertirla en prueba, debe la parte interesada llevar el testimonio directo del agente investigador que realizó el informe, a fin de que declare sobre los aspectos que en forma directa y personal hubiese observado o percibido en los términos postulados por el artículo 400 de la Ley 906 del año 2004. De esta forma, la defensa tendrá la oportunidad de interrogarlo, confrontarlo e inclusive impugnar su credibilidad. De lo contrario, la sentencia podría estar fundamentada en declaraciones frente a las cuales el acusado no tuvo oportunidad de ejercer confrontación, incumpliéndose así no solo con los principios rectores del ordenamiento procesal penal, principio de mediación, sino también vulnerándose aquella garantía judicial mínima consagrada en el artículo 8º, numeral 2º, literal F, de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Canon 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantías mínimas de defensa en el proceso judicial. Y también se puede afectar la regla de la mejor evidencia. Es posible controlar cuando se trae de manera directa al testigo que participó en el evento y no el informe, pues entonces será posible controlar que no se formulen preguntas sugestivas, capciosas, etcétera. Si el testigo puede ser interrogado a la luz de las diversas teorías factuales propuestas por las partes, se garantiza el contrainterrogatorio de generar la posibilidad de impugnar la credibilidad del testigo y el juez puede realizar preguntas aclaratorias. Y la prueba se practica con inmediación, concentración y publicidad. Entonces, eventualmente se pueden incorporar los informes de policía judicial. Sí, excepcionalmente pueden incorporarse los informes de policía judicial. ¿Cuándo? Se les va a dar el tratamiento de prueba de referencia. Esto porque el testigo falleció, fue secuestrado, perdió la memoria, se encuentra desaparecido, está en una situación de crisis de salud que no le permite declarar, etcétera. Entonces, como prueba de referencia, siempre y cuando el testigo se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 438 y la Fiscalía realice los procedimientos y las cargas argumentativas inherentes a la solicitud. O como testimonio adjunto, en el caso en que el funcionario de policía judicial se retracte o cambie sustancialmente su versión en la audiencia de juicio oral, sin perjuicio de que esos informes de policía judicial puedan ser utilizados para refrescar la memoria del testigo, lo que es usual, o para impugnar la credibilidad del testigo. Recordemos que al funcionario de policía judicial, pues además de que a cualquier sujeto se le autoriza, al funcionario de policía judicial se le da una autorización especial para consultar sus informes de policía judicial.
Razón de esta situación. A diferencia del testigo ordinario, es decir, la persona que presenció, por ejemplo, un hecho, el funcionario de policía judicial es un funcionario que con muchísima frecuencia se está enfrentando a capturas, a procedimientos de allanamiento, a recolección técnica de elementos. Entonces, pues lo natural es que esta persona no tenga claros todos los recuerdos de un procedimiento específico y por ello se le autoriza de manera expresa por el legislador para que consulte el informe de policía judicial. Obviamente, lo que considere con la venia del juez que le permita entonces la consulta del mismo. Los anexos del informe de policía judicial. Aquí tocamos otra decisión que es la 51882 del año 2018. Son independientes de esto y por ello su inclusión no debe correr la misma suerte que las otras evidencias posibles de ingresar al juicio oral, en lo que toca con el momento en el cual debe solicitarse ello. Audiencia preparatoria junto con solicitud, validez, pertinencia, utilidad y posibilidad de confrontación. Es muy común en la práctica judicial que el funcionario de policía judicial presente un informe de investigador de campo, por ejemplo, de un reconocimiento fotográfico o de una toma fotográfica a un lugar diferente al de la escena del delito. Entonces pensemos en el primer supuesto. Entonces nos traen el informe de investigador de campo donde se presenta el reconocimiento fotográfico y ahí entonces aparece la persona en fila, el reconocimiento fotográfico en la plantilla y nos dicen señalo al 8. Y entonces señalo al 8 y dice, claro, el 8 es la persona que me atacó, yo lo recuerdo porque estaba en esto, en esto y en esto. Entonces, ¿qué pasa con ese reconocimiento fotográfico? Uno, estamos considerando que el informe fotográfico de reconocimiento constituye prueba autónoma. Y lo primero es no. Constituye entonces un criterio de orientación para la identificación e individualización de la persona. Es posible que el investigador de campo vaya a juicio y diga, yo realicé un procedimiento de reconocimiento con un testigo X con resultados positivos. ¿Qué le dijo esta persona? Objeción, su señoría, prueba de referencia inadmisible. Ese testigo está convocado a la audiencia de juicio oral para expresar qué manifestó. Al lugar, continúe. O que el testigo manifieste, hubo un reconocimiento positivo. Pero no se incorpora porque allí, además de la incorporación del reconocimiento fotográfico de la fotografía, lo que nos estamos encontrando es una manifestación anterior que es prueba de referencia inadmisible. O, por ejemplo, un reconocimiento en el lugar de los, o una toma fotográfica en el lugar de los hechos. Y en esa toma fotográfica, pues están todas las impresiones y valoraciones del testigo. Esta fotografía corresponde al lugar donde, según el testigo Pedro Pérez, fue avaleado Juan Rincón. Y entonces lo señalo en color rojo. Noten que ahí ese documento fotográfico contiene manifestaciones que está realizando el testigo. Por lo tanto, no son admisibles. Diferente es que el informe de investigador de campo vaya acompañado con las tomas fotográficas. Las tomas fotográficas eventualmente pueden surtir la categoría de prueba documental. ¿Por qué? Porque una fotografía sí tiene contenido declarativo autónomo. Ahí está la fotografía y el juez puede aprender lo que la fotografía le ha dicho en un momento dado. Pero para que esa fotografía pueda o esas fotografías puedan incorporarse, pues no puede, ojo con esto, no puede, no es admisible, no es la técnica de decir el informe de investigador de campo y sus anexos. No, me tienen que decir, como prueba documental, las fotografías 1 a 10 tomadas en la escena del delito por parte del investigador tal que fungirá como testigo de acreditación. Esas evidencias anexas sí pueden constituir prueba documental, pero tienen que ser descubiertas, enunciadas, solicitadas y en la solicitud agotar el juicio de pertinencia y admisibilidad. Quiero que esto lo tengan siempre muy en cuenta. ¿Por qué? Porque los fiscales dicen informe de investigador de campo y sus anexos, nosotros nos quedamos callados y los jueces no están haciendo la tarea. Felizmente, hace unos días en un juicio en Itagüí, pues se me pretendió incorporar como prueba el informe de investigador de campo y sus anexos y precisamente al citarle esta decisión jurisprudencial al juez de la causa, digo, efectivamente, señor defensor, señora fiscal, yo no le admito a usted entonces estas evidencias, esto no puede ser entendido como anexos al informe. Dígame, ¿qué es la prueba documental que me va a plantear? Y volvemos a analizarlo.
se galletó la representante de la Fiscalía con esa moción que le hace el juez y finalmente desistió de la utilización de todas estas evidencias. Informe de registros y actas de incautación. Esto viene de hace mucho tiempo atrás, pero es importante que lo tengamos en consideración. Aquí estoy citando la decisión 729 del año 2021, radicado 53057. El acta de incautación tampoco constituye prueba. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrarnos que no constituye una actuación estatal orientada a establecer o a obtener la evidencia testimonial sobre los hechos. Su finalidad principal se orienta al control de las actuaciones estatales que trae la afectación de derechos. En lo que considera el funcionario público, el acta contiene su versión de los hechos que rodearon la incautación, la captura o el registro. Como dice declaración, suele estar como esta declaración, como suele suceder, esta declaración está íntimamente ligada a la responsabilidad penal del procesado. El funcionario adquiere el carácter de testigo de cargo. Si la Fiscalía pretende servirse de esta declaración para soportar su teoría de caso, debe presentar el testigo en el juicio oral para que sea sometido a interrogatorio cruzado, sin perjuicio del eventual debate sobre la admisión de esta declaración a título de prueba de referencia o su utilización para refrescar la memoria. La eventual incorporación de estas declaraciones a título de prueba de referencia está sometida a las puntuales cargas relacionadas en precedencia. Concierne la firma estampada por la persona afectada con el procedimiento, la misma no constituye una declaración ni mucho menos la aceptación de su participación en un delito y cuando la persona suscribe este tipo de documento en calidad de indiciado, capturado o imputado, que es lo que ocurre con mayor frecuencia, emerge una razón adicional que le impide tener la suscripción del acta, como una suerte de confesión o aceptación de algún dato que le comprometa penalmente, porque bajo cualquiera de estas circunstancias se ha activado el derecho previsto en el artículo 33 de la Constitución Política, así como el derecho a contar con un abogado. En muchos juicios se tiene como prueba el acta de incautación. Entonces se dice, claro, a esta persona se le incautó un arma de fuego y se tiene como si esto fuese prueba. Y lo peor aún, no, y además firmó que efectivamente el arma le fue incautada en su poder, razón por la cual pues prácticamente se trata de una confesión. La respuesta es negativa. No puede tenerse de esta manera. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se incauta un elemento, pues simplemente lo que está dando fe el funcionario de policía judicial es su versión sobre los hechos, que le fue incautada esa arma de fuego. Recordemos un caso que se dio hace algunos años donde unos agentes de la policía ven supuestamente correr a una persona, emprenden la persecución y le ven lanzar algo. Y horas después se encuentran en la azotea de una casa un arma de fuego. Entonces se la incautan y lo capturan a él y le incautan el arma como si éste la tuviera en posesión. Ahí la Corte establece pues la importancia del procedimiento de cadena de custodia y finalmente pues se tiene entonces que esa acta de incautación del elemento de prueba no constituye prueba y mucho menos prueba de responsabilidad penal del procesado. Síntesis jurisprudencial sobre estos hechos. Aquí me quedó al revés la diapositiva. Esto es una síntesis jurisprudencial sobre lo que tiene que ver con los informes de policía judicial. Los informes de policía judicial no son en sí mismos documentos que puedan ser ingresados al juicio tan solo soportando su pertinencia. Es decir, son documentos pero no para documentar. Es posible que los informes de policía judicial contengan información directamente percibida por quienes los signan. En este caso, para permitir la confrontación, resulta necesario que comparezcan los funcionarios a juicio oral. Igual sucede con las entrevistas e información que de terceros recibe el funcionario de policía judicial. Son declaraciones previas que tienen que llevarse a juicio para que puedan ser certificados y aceptados por el juez. El informe de policía judicial puede utilizarse en el juicio para refrescar la memoria o impugnar la credibilidad del testigo. No requieren entonces ser solicitados como prueba de ninguna manera. Los anexos documentales que se insertan en los informes de policía judicial no se integran con estos y entonces si se busca hacer valer los mismos es necesario que cumplan los presupuestos procesales establecidos para todo tipo de evidencia, es decir, descubrimiento, enunciación, solicitud, juicio de pertinencia y admisibilidad. Y dependiendo del objeto que se pretenda cubrir con la evidencia, opera su autenticación, referida a la demostración de que el elemento del que haga parte, pues realmente constituye esa prueba que se está planteando. Esto pues como reseña del tema. Ahora sí, entremos en lo que tiene que ver con este caso puntualmente, contarles un poco lo que sucedió con este proceso y después abrir el espacio para preguntas, inquietudes y para que podamos debatir. Este es un caso que ocurre
en el departamento de Chocó, específicamente en Bahía Solano. El 7 de marzo del año 2013, en el predio ubicado en la vía que conduce a la playa El Almejal, corregimiento de Valle del municipio de Bahía Solano, departamento del Chocó, se realizó por parte de efectivos de la SIJIN diligencia de allanamiento y registro, y en el lugar encontraron una vivienda de tipo cabaña en la que fueron recibidos por el señor Nelson Manuel Salas Cuestas, quien dijo estarse hospedando temporalmente en ese lugar. Practicada la correspondiente inspección a la vivienda, en la que las autoridades no hicieron hallazgo alguno, los policías procedieron a registrar la parte exterior, encontrando entre la maleza, con ayuda de un detector de metales a 40 metros de la cabaña y dentro del lote, enterrados y contenidos al interior de bolsas, 2 fusiles AK-47 calibre 7.62 y 2 pistolas, una calibre 9 milímetros y otra 7.65. Consecuencia de ello, los agentes procedieron a la captura de Nelson Manuel Salas Cuestas y a la incautación del material bélico encontrado. ¿Qué pruebas se practicaron en la audiencia de juicio oral? Ojo, se tuvieron como prueba documental el formato de fuentes no formales del 27 de enero del año 2013, el informe ejecutivo de solicitud de allanamiento y registro del 27 de febrero de 2013, el formato único de noticia criminal del 7 de marzo de 2013, y allí se plasma cómo se adelantó la diligencia de allanamiento y registro, el informe de investigador de campo fotográfico del 7 de marzo del año 2013, el acta de allanamiento y registro junto a todos sus anexos, nunca se especificaron cuáles, el informe ejecutivo del 7 de marzo de 2013, donde se narra el proceso de judicialización, actos urgentes y apreciación de mi representado. Y como prueba testimonial, pues se solicitaron los agentes que participaron en la diligencia de allanamiento y registro, siendo por parte de la defensa la única solicitud la declaración del acusado y un funcionario adscrito a la SIJIN que participó dentro del procedimiento. De todo esto que está acá, de todo lo que está acá, lo único que podrá ser considerado como prueba documental es el informe de investigador de campo fotográfico, específicamente las fotografías de la escena. Los formatos de fuente humana no formal no serán prueba documental, el informe de solicitud de allanamiento y registro no es prueba documental, la noticia criminal no es una prueba documental, es una fuente de información acerca de la eventual conducta delictiva. El acta de allanamiento y registro no es un informe, no es una prueba documental, y los anexos nunca se especificaron cuáles eran, que tampoco constituye prueba documental, y donde se narra el proceso de judicialización y actos urgentes, pues tampoco lo es. Entonces noten cuáles fueron las pruebas practicadas en este caso. En el juicio oral solo se practicó el testimonio del investigador líder, pues por efectos de respeto y considerando que no resulta necesario poner su nombre, pues digamos que fue el investigador líder que participó en el procedimiento de allanamiento y registro, quien comunicó que a través de fuente humana no formal tuvo conocimiento de que en el sector conocido como el Almejal se encontraba hospedado alias Osama, de quien dijo la fuente humana guardaba armas de fuego y que pertenecía a una organización delincuencial donde estaban guardando armas de fuego en esa vivienda. Con base en esta información, diligenció el formato de fuente humana no formal, obtuvo la orden de allanamiento y registro, desarrolló el procedimiento en el cual se incautaron las armas de fuego que ya han sido mencionadas, es decir, los 2 fusiles AK-47 y las 2 pistolas. Refirió que Salas Cuestas tuvo una actitud anormal, indicando que esa arma no era de él, que según lo manifestado por la fuente humana no formal, Salas Cuestas era quien se conocía como alias Osama. Dijo que supo que alias Osama, aquí pues me salió ayer, pero es alias Osama, dijo que alias Osama pertenecía a una organización delincuencial por interceptaciones de comunicaciones que, dicho de paso, no fueron incorporadas al proceso y que tampoco hacían parte de esa investigación o de ese Código Único de Noticia Criminal. Dijo, sí, es que nosotros habíamos escuchado en otros procesos que existía un tal alias Osama, y ese tal alias Osama pues era una persona que pertenecía a la organización delincuencial. Entonces él narra en la audiencia de juicio oral pues que sabía que allí hacía presencia esa organización, que alias Osama era una de las personas que pertenecían a la misma, que según las interceptaciones allí se guardaban armas de fuego, etc. Y pues luego se le pone presente el informe de policía judicial. Él dice que efectivamente ese es el informe que él realizó, y pues se incorporaron todos estos elementos que hemos hecho alusión. Es decir, pues
el formato de fuentes no formales, el informe ejecutivo de allanamiento y registro, el formato único de noticia criminal, el procedimiento que se desarrolló del acta de incautación y los reconocimientos fotográficos. Pero esta persona pues ni siquiera hizo alusión al contenido de los mismos, no dio lectura de ninguno de ellos. La defensa, por su parte, pues no pudo ubicar al investigador de la policía judicial que quería llamar y solo llamó a las cuestas. La fiscalía renunció a todos los demás testigos, solo trajo el investigador líder e incorporó como prueba documental toda esta información. Y pues ya había sido objeto de estipulación probatoria el funcionamiento de las armas de fuego. Entonces, pues simplemente se practicó esa prueba. Fue condenado en primera y segunda instancia, condenado a 12 años de prisión. No se probó que él no tenía permiso para porte o tenencia de armas de fuego. Sin embargo, el juez de la causa consideró que, pues al ser armas de uso privativo de la fuerza pública, pues se entendía que al no ser funcionario de la fuerza pública a las cuestas, pues con mayor razón entonces él no tenía permiso para porte o tenencia de esas armas de fuego. ¿Qué cargos postulé en la demanda de casación? Al tenor de lo dispuesto en el artículo 181, numeral segundo, acusé la sentencia de segundo grado en unidad poliédrica con la de primer grado de vulnerar las garantías fundamentales de mi representado, entre ellas el derecho a la defensa técnica. Esto inclusive lo tendremos que debatir en alguna barra con la Regional Chocó, en un espacio con la Regional Chocó, porque es importante tenerlo en consideración. Él tuvo 6 o 7 abogados de la Defensoría Pública que lo representaron y cambiaba de defensor público en cada una de las audiencias. Y pues no había comunicación entre los defensores públicos, al punto de que no existió ningún tipo de petición por parte de los defensores en las audiencias, ni de legalización de captura, ni de imposición de medidas de aseguramiento, que prácticamente pues se coadyuvó la petición de la Fiscalía. No hubo una oposición seria en la audiencia preparatoria, no se plantearon discusiones en punto a la admisibilidad de todos estos elementos que no constituyen prueba documental. El contrainterrogatorio no existió en los testigos de cargo o en el testigo de cargo. De ahí entonces que alegué la orfandad de la defensa en el desarrollo de la audiencia de juicio oral. Nunca se planteó una teoría del caso real por parte de la defensa, y esto debió en gran medida a que no existió comunicación entre los diferentes defensores públicos y básicamente existió una presencia nominal. Pero acusé de manera subsidiaria la sentencia de segundo grado de la violación indirecta de la ley sustancial en razón a un falso raciocinio, desconociendo el principio lógico de razón suficiente o non sequitur, que significa entonces que del hallazgo de las armas de fuego en la escena del delito no se sigue o no se deriva, más allá de toda duda razonable, que Nelson Manuel Salas Cuestas fuera el autor responsable del delito de tenencia de armas de fuego. Y eso pues lo desarrollé durante todo el cargo casacional, donde advertía pues las razones de la inconsistencia de la condena, lo que llevó a la aplicación indebida de los artículos 365 y 366 del Código Penal y a la falta de aplicación de los artículos 7 y 381 del Código de Procedimiento Penal, es decir, duda razonable. Y establecí, como le corresponde en este tipo de situaciones, bajo el principio de prioridad, que de prosperar el cargo segundo, pues no se anulara la actuación, sino que se absolviera el procesado, y efectivamente ese fue el cargo que va a prosperar, porque la Corte dice, no vamos a analizar la falta de defensa técnica porque pues tiene mayor riqueza sustancial el hecho de que el procesado tenga que ser absuelto de los cargos. Entonces, ¿qué cargo prosperó? Amparado en la causal tercera, el artículo, aquí está un poco más como la Corte sintetiza el desarrollo, amparado en la causal tercera, el artículo 181 de la ley 906 de 2004, el casacionista acusa la sentencia de segundo grado de incurrir en error de hecho por falso raciocinio, por quebrantamiento de las reglas de la sana crítica, bajo el argumento de la vulneración del principio de razón suficiente. Sostiene que los fallos de primera y segunda instancia se fundamentan en la presencia del acusado en la vivienda presuntamente, la presencia del acusado en la vivienda que presuntamente hacía parte del predio en el que fue encontrado el armamento, en la información entregada por una fuente humana no formal, de acuerdo con la cual con quienes allí residían eran integrantes de la organización criminal Águilas Negras y conservaban material bélico en el lugar. Y finalmente, en la débil e irrazonable justificación del procesador respecto de su estadía en el inmueble. Razones que estima el censor no constituyen fundamentos suficientes para derivar la responsabilidad de esas expuestas en los punibles atribuidos. Entonces, aseguré que si bien el ACUO y el ACUEN sostuvieron no haber tenido en cuenta lo manifestado por la fuente humana no formal, en ambos fallos se encuentran referencias a sus manifestaciones con base en las cuales se fundamentó la participación del acusado en los atentados contra la seguridad pública imputados.
tanto el juez de primera como el de segunda dicen, no, nosotros no nos valemos de lo que haya dicho la fuente humana no formal. Nosotros nos basamos en el hallazgo de las armas de fuego, pero finalmente pues hacen referencia a lo que el investigador todo el tiempo dijo. Entonces, ¿cuáles fueron los errores o los 5 errores que veo que se encontraron en este caso? Y quiero aclarar, ¿por qué yo lo traigo a colación el día de hoy? Porque estoy seguro que esto les pasa a ustedes con mucha frecuencia. Estas son cosas que no me pasan solo a mí, sino que pasan todo el tiempo en el desarrollo de nuestras providencias. Y que si sabemos explotarlo en el juicio de primera instancia, pues vamos a tener, o no vamos a tener que llegar a casación, vamos a obtener fallos favorables en primera instancia. Entonces, ¿cuáles fueron los 5 errores principales? El primero, se incorporaron como prueba los documentos de solicitud, orden, informe policial y acta de allanamiento y registro, como también de incautación, sin tener en cuenta que los mismos, por contener declaraciones incriminatorias, constituían prueba de referencia inadmisible que debía suplirse con la declaración directa del agente investigador que participó en el procedimiento. Entonces, ni eran prueba documental, ni eran prueba documental admisible y constituyeron entonces prueba de referencia inadmisible. 2. La Fiscalía prescindió del llamado de la totalidad de los agentes que participaron en el procedimiento de allanamiento y registro, salvo el investigador líder. Los primeros eran los que podían dar fe directa y personal de lo que observaron, encontraron y concluyeron. La Fiscalía se confió y llamó solo al investigador líder y dijo, no, pues no tengo nada más que decir. Además que pues incorporó con el funcionario de policía judicial líder todos los demás elementos de prueba que se habían recaudado en la escena, sin ni siquiera haberlos leídos. 3. Se aceptó como prueba el formato único de noticia criminal y el informe de fuentes no formales. Si bien estos elementos son documentos, no constituyen prueba documental, pues no tienen naturaleza probatoria autónoma y su incorporación dio lugar a que la defensa no pudiese ejercer la contradicción y confrontación, siendo además prueba de referencia inadmisible. La fuente humana no formal no podía incorporarse a juicio de esta manera. Tenía que haber sido llamado el testigo a juicio, y esto lo vemos en el numeral 4. Si bien para las audiencias preliminares los datos del informante pueden ser reservados, salvo para el juez de control de garantías, estas reglas solo operan como respaldo probatorio de los motivos fundados para la diligencia de allanamiento y registro, sin que aplique la misma regla para el juicio, puesto que si la Fiscalía desea utilizar la información aportada por el informante, abro comillas, no tiene más remedio que llamarlo como testigo y presentarlo como tal, previa anunciación, descubrimiento y cumplimiento del juicio de pertinencia y admisibilidad para que sea sometido al contrainterrogatorio respectivo por la defensa. Y esto, pues, también se plantea en el numeral 5. Con respecto al interrogatorio, el investigador líder aportó información entregada por terceros, producto de actos investigativos no conocidos en el proceso, aspectos sobre los cuales no tenía un conocimiento directo y personal, razón por la cual constituye evidencia inadmisible. Entonces noten que en este caso el investigador líder va y dice, así es que la fuente humana no formal nos dijo que allí estaba Osama, que Osama era Nelson Manuel Salas Cuestas, que allí Nelson Manuel Salas Cuestas guardaba evidencia ilegal. Y yo lo corroboré con información de interceptaciones de comunicaciones que estaban en otro proceso, de las cuales yo no tuve conocimiento directo y personal porque yo no participé allí, pero sí las escuché. Entonces, todo esto constituye prueba de referencia inadmisible y elementos que no constituyen prueba documental. ¿Qué hace la Corte? Excluye la totalidad de esta evidencia. ¿Y entonces con qué queda? Excluida la evidencia de naturaleza ilegal, la condena solo se soporta en las características de estado de funcionamiento y uso del armamento incautado, aspectos que, entre otras cosas, fueron objeto de estipulación probatoria aunado al álbum fotográfico contenido de las fijaciones realizadas en la escena del delito. El álbum fotográfico sí es prueba documental. Entonces, se encontraron unas armas de fuego en la escena del delito y eso se verifica con el registro, con el registro fotográfico. Y las armas se encuentran en estado de funcionamiento óptimo. Pero no se demostró que el procesado no contase con permiso para aporte o tenencia de armas de fuego y defensa personal encontradas en la escena del delito. Aquí yo le digo a la Corte, listo, yo le acepto a usted que no se requiera de la autorización para aporte o tenencia de armas de fuego o que no se tenga que acreditar el que no tiene permiso para aporte o tenencia de armas de fuego en un arma de uso privativo de la fuerza pública. Yo le acepto eso. Pero ¿qué pasa con las armas de fuego de uso de defensa personal? La Fiscalía nada hizo al respecto. Pero además se constató que el procesado no pertenecía a las Fuerzas Armadas. Pero nada se hizo frente a este aspecto.
Pero el aspecto de mayor relevancia es que no puede acreditarse más allá de toda duda que el acusado tuviese una vinculación con esas armas incautadas. ¿Por qué razón? Porque no se sigue, no se deriva, no se concluye, no es una circunstancia fatal o un indicio fatal que a 40 metros de la cabaña donde estaba el procesado, en una maleza, y cuando el procesado solo llevaba allí 2 semanas, pues que él tenga conocimiento de que allí se guardaban armas de fuego. Allí cité una sentencia muy famosa que todos conocemos muy bien, que es la 44599 SP 1268 del año 2017, si mal no recuerdo, que es la que le da apertura al concepto de los hechos jurídicamente relevantes. Es un caso donde llega la fuerza pública, policía judicial, allana y registra un inmueble donde se encuentra una dama que guarda silencio, y cuando le preguntan que están buscando a su cónyuge o a compañero permanente, ella guarda silencio, y en la casa encuentran armas de fuego. Entonces yo les digo a la Corte, si en este caso el solo hecho del hallazgo de esas armas de fuego no deriva o no concluye ante el silencio de esta dama una participación en el delito de porte ilegal de arma de fuego, con mayor razón no se sigue ni se deriva que el hecho de haber encontrado a 40 metros de la cabaña del procesado donde habitaba, donde residía temporalmente el procesado al arma de fuego, no se sigue ni se deriva que él tenga esa arma de fuego. Entonces la conclusión es, y esta pues es conclusión mía, que no puede acreditarse más allá de todo duda que el procesado fuese quien portaba o tuviese dichas armas de fuego solo por el hecho de que fueron incautadas a 40 metros de su residencia, razón por la cual se vulnera indirectamente la ley sustancial bajo un error de hecho en razón a un falso raciocinio, pues se quebranta el principio lógico de razón suficiente, que establece que para dar por acreditada una premisa se requieren razones suficientes y adecuadas para darlo por probado. En otras palabras, el principio de razón suficiente nos dice que para concluir que una premisa es cierta, pues se requieren circunstancias que lo demuestren con suficiencia. Bajo el rasero de Ockham, generalmente la premisa se sostiene por el argumento más sencillo. Si 2 personas están en una habitación y otra muere producto de 6 impactos de arma de fuego, pues lo más lógico y lo más usual será que quien se encontraba solo con ella fue quien le disparó y la mató. Pero si estuviésemos hablado de que se disparó en la 100, pues no diríamos entonces que la razón más lógica es que esta persona haya sido quien la mató, pues tendríamos que establecer si eventualmente se trató de un acto de suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Como en este caso no se puede concluir más allá de toda duda que la persona es autor o partícipe de la conducta punible, pues no existe camino diferente al de la absolución. ¿Qué concluye entonces la Corte en este caso? Pues que prospera el cargo subsidiario, casa la sentencia, se absuelve el acusado, se ordena la libertad inmediata y no se analiza el cargo de nulidad en razón a la prosperidad del cargo secundario que por principio de prioridad debe abordarse. Este caso lo he querido compartir entonces con ustedes por una razón muy importante, pues por una razón elemental, y es que a mi juicio resultó un caso sencillo de verificación de las reglas de naturaleza probatoria, y cómo, pues al excluir esta evidencia que resulta inadmisible, pues lo que se sigue es, o lo que se deriva es, la no posibilidad de dar por acreditado más allá de toda duda la ley sustancial, las normas del 365 y 366. Y también para ambientarlos en un tema. Yo creo que hemos insistido mucho los coordinadores académicos en un aspecto, y es el siguiente. La casación o las reglas de casación no son algo metafísico, no son algo que solo podamos tener ciertas personas, que no podamos llegar a conocerlas todas. No, realmente la casación es conocimiento de la ley, conocimiento del procedimiento, conocimiento de las garantías, conocimiento del derecho probatorio. Conocimiento de la ley, la violación directa de la ley sustancial siempre nos lleva a errores de derecho, donde no discutimos la prueba. Las garantías segunda y tercera, es decir, el conocimiento del proceso y el conocimiento de la prueba, siempre nos deriva al desconocimiento de la ley sustancial. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se plantea? El desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba lleva fatalmente a una indebida aplicación de los artículos 365 y 367 y a una falta de aplicación de las garantías séptima y 381 del Código de Procedimiento Penal, que nos lleva entonces a establecer
pues la necesidad de la absolución del procesado. Entonces, digámoslo que hasta aquí dejo la intervención que me corresponde en el día de hoy y pues les dejo de compartir pantalla en este momento para que tengamos la posibilidad de nuestra discusión, preguntas que ustedes puedan tener y pues cualquier tipo de comentario que pueda suscitarse en razón a lo que hemos sostenido el día de hoy en nuestra discusión. Entonces,